La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 4. Capítulo 3. 3. El Orador de los Soles. La decisión de Lorane. El Orador de los Soles, señor de los elfos de Qualinesti, estaba sentado en la tosca choza de madera y barro que los elfos de Calanesti le habían construido como vivienda. Él la consideraba insuficiente, aunque los Calanesti pensaban que era inmensa y bien construida. Apropiada para que, al menos, 5 o 6 familias habitaran en ella. De hecho, la habían construido para tal fin, y quedaron muy sorprendidos cuando el orador la declaró escasamente adecuada para sus necesidades y se instaló en ella únicamente con su esposa. Desde luego, lo que los Calanesti no podían saber era que la casa del señor de los elfos en el exilio iba a convertirse en la sede central de todos los asuntos de los Qualinesti. Los maestros de ceremonia asumieron los mismos puestos que habían tenido en las ornamentadas salas del palacio de Qualinost. El orador, ayudado por su sobrina que le hacía de escriba, celebraba audiencias cada día. A la misma hora y en el mismo tono corte, sano, como lo hacía en su país, a pesar de que ahora el techo era una cúpula cubierta de barro y cañas en lugar de brillantes mosaicos, y las paredes eran de madera en lugar de cristal de cuarzo. Vestía los ropajes de antaño y llevaba los asuntos con el aplomo de siempre. Pero había diferencias. En los últimos meses, el orador había cambiado dramáticamente, aunque aquello no había sorprendido a ninguno de los Qualinesti, porque había enviado a su hijo menor a una misión que la mayoría de ellos había considerado suicida. Y aún peor, su adorada hija había huido en pos de su amado, un semielfo. El orador no confiaba en volver a ver de nuevo a ninguno de ambos. Podía aceptar la pérdida de su hijo, Giltanas. Después de todo, se trataba de un acto noble y heroico. El joven había guiado a un grupo de aventureros a las minas de Pax Tarkas, con el fin de liberar a los humanos prisioneros allá y, además, conseguir alejar a los ejércitos de los dragones que amenazaban Qualinesti. El plan había sido un éxito, un inesperado éxito. Los ejércitos de los dragones habían sido reclamados en Pax Tarkas, lo cual permitió a los elfos escapar hacia la costa oeste de sus tierras, y desde allí cruzar el mar en dirección a Ergot del Sur. Pero lo que no podía aceptar era la pérdida de su hija, ni su deshonor. Había sido Portios, su hijo mayor, quien le había explicado fríamente el asunto, una vez descubierta la desaparición de Lorane. La muchacha había huido de su casa en pos de su amigo de infancia, Tanis el semielfo. El orador quedó desconsolado, consumido por la pena. ¿Cómo podía Lorane haber hecho una cosa así? ¿Cómo podía atraer tal desgracia sobre su familia? Una princesa siguiendo a un bastardo mestizo. La huida de Lorane había enfriado la luz del sol para él. Afortunadamente, la necesidad de guiar a su gente le dio la fuerza suficiente para seguir adelante. Pero había veces en las que el orador se preguntaba si todo aquello valía la pena. Podía retirarse, ceder el trono a su hijo mayor. En cualquier caso, Portios era el que se ocupaba de casi todo, sometiendo algunos asuntos a la opinión de su padre, pero tomando él mismo la mayoría de las decisiones. El joven y noble elfo, muy serio pese a su edad, estaba demostrando ser un jefe excelente, aunque algunos lo consideraran demasiado duro en sus tratos con los Silvanesti y los Calanesti. El orador también opinaba de esta manera, y esa era la razón principal por la que no dejaba todos los asuntos en manos de Portios. De vez en cuando, intentaba enseñarle que la moderación y la paciencia ganaban más victorias que las amenazas y el empleo de las armas. Pero Portios consideraba a su padre blando y sentimental. Los Silvanesti, con su rígida estructura de castas, juzgaban que los Qualinesti apenas formaban parte de la raza elfa y que los Calanesti no formaban parte en absoluto. Los contemplaban como a una subraza de los elfos, de la misma forma que se consideraba a los enanos Gali una subraza de los enanos. Portios estaba convencido, aunque no se lo dijera a su padre, que aquello solo podía acabar en derramamiento de sangre. Esa opinión era compartida, al otro lado de Tonte S. Alarian, por un noble elfo de cuello rígido y sangre fría llamado Kinat, quien,
se rumoreaba, era el prometido de la princesa Alana. Starbreeze. Quinat era ahora el jefe de los Silvanesti, debido a la inexplicable ausencia de la princesa Alana. Él y Portios fueron quienes dividieron la isla entre dos naciones guerreras de elfos, ignorando por completo a la tercera raza. En ambas fronteras se impedía con arrogancia la entrada a los Calanesti, se comunicaba con ellos como uno puede comunicarse con un perro al que no se quiere dejar entrar en la cocina. Los Calanesti, conocidos por su carácter huraño, se enfurecieron al descubrir que sus tierras estaban siendo divididas y parceladas. La caza resultaba cada vez más difícil. Los animales de los que los elfos salvajes dependían para sobrevivir, estaban siendo aniquilados en gran número para alimentar a los refugiados. Como Lorane había dicho, el río de los muertos podía, en cualquier momento, teñirse de sangre y cambiar trágicamente de nombre. Por tanto, el orador se encontró viviendo en un campamento armado. Pero cada vez que se lamentaba de ello, se perdía en tal multitud de lamentos que, poco a poco, se fue insensibilizando. Nada le afectaba. Se retiró a su casa de barro y fue permitiendo que Portios se ocupara de más y más asuntos. El orador se había levantado temprano la mañana en que los compañeros llegaron a lo que ahora se denominaba Qualin Mori. Siempre se levantaba temprano. No tanto porque tuviera muchas cosas que hacer, sino porque ya se había pasado la mayor parte de la noche contemplando el techo. Cuando estaba tomando notas para las reuniones del día con los jefes de la Casa Real, una tarea desagradable, ya que lo único que estos hacían era quejarse, oyó un tumulto en el exterior de su vivienda. Se le encogió el corazón. ¿Qué ocurrirá ahora?, se preguntó temeroso. Aquellas situaciones de alarma se producían una o dos veces al día. Probablemente Portios habría sorprendido a alguna pareja de fogosos jóvenes Qualinesti y Silvanesti enzarzados en una pelea. Continuó escribiendo, con la esperanza de que el tumulto cesara. Pero en lugar de ello, fue en aumento, sonando cada vez más cercano. Supuso que habría ocurrido algo más serio, y se preguntó una vez más qué haría si los elfos entraran en guerra de nuevo. Dejando caer la pluma de ave, se envolvió todavía más en su regia túnica y aguardó con horror. Oyó que los centinelas se ponían en posición de firmes, así como la voz de Portios pronunciando el tradicional saludo a los que piden entrada. Miró temerosamente hacia la puerta que comunicaba con sus habitaciones privadas, temiendo que su esposa pudiera ser molestada. Estaba enferma desde que salieron de Qualinesti. Temblando, se puso en pie y, asumiendo la fría y ceñuda expresión que se había acostumbrado a utilizar, anunció que podían entrar. Uno de los centinelas abrió la puerta con la pretensión de anunciar a alguien. Pero la voz le falló. Y, antes de que pudiera hablar, un esbelto y alto personaje vestido con una pesada capa de pieles con capucha, empujó al guardia a un lado y corrió hacia el jefe de los elfos. Asustado y reparando solo en que el personaje iba armado con arco y espada, este retrocedió alarmado. El personaje se sacó la capucha. El orador vio caer una cabellera de color miel marcando un rostro de mujer, un rostro que destacaba, incluso entre los elfos, por su delicada belleza. «Padre», gritó Lorane arrojándose a sus brazos. El regreso de Giltanas, a quien su gente creía muerto desde hacía tiempo, fue motivo de la mayor celebración que los Qualinesti hubieran organizado desde la noche que los compañeros habían sido agasajados, antes de partir hacia el Slamori. Giltanas ya se había recuperado lo suficiente de sus heridas como para poder asistir al festejo, y la única señal que le quedaba de ellas era una pequeña cicatriz en el pómulo. Este hecho llamó la atención a Lorane y a sus amigos, pues habían visto el terrible golpe que le había asestado el elfo de Silvanesti. No obstante, cuando Lorane se lo mencionó a su padre, el orador dijo que los Calanesti tenían amigos druidas que habitaban los bosques, probablemente habrían aprendido de ellos los procedimientos de las artes curativas. Esta respuesta molestó a Lorane, quien sabía que esas artes eran muy escasas en KRYNN. Deseó discutirlo con el Istan, pero el clérigo se había encerrado durante horas con su padre, quien pronto quedó muy impresionado por los verdaderos poderes de aquel hombre. A Lorane le alegró mucho que su padre aceptara a Elistan, aún recordaba cómo había tratado el orador a Goldmoon cuando la mujer bárbara llegó a Qualinesti llevando el medallón de Misakal, diosa de la curación.
pero Lorane echaba de menos a su sabio mentor. A pesar de sentirse muy feliz de estar con los suyos, estaba comenzando a comprender que para ella su hogar había cambiado y que nunca volvería a ser el mismo. Todos parecían muy contentos de verla, pero la trataban con la misma cortesía con la que trataban a Derek, a Stem, a Flint y a Taz. Era una extraña. Hasta sus propios padres, una vez pasada la emoción inicial de la bienvenida, la trataron de forma fría y distante. Esto quizá no le hubiera preocupado de no ser por lo efusivos que se habían mostrado ante el regreso de Giltanas. ¿Cuál era la diferencia? Lorane no podía comprenderlo. Fue su hermano mayor, Portios, quien le abrió los ojos. El incidente comenzó en la fiesta. Encontrarás nuestras vidas muy diferentes a la vida que llevábamos en Qualinesti, le dijo esa noche su padre a su hermano cuando tomaban asiento en el banquete, que se celebraba en una gran sala construida por los Calanesti. Pero pronto te acostumbrarás a ello. Volviéndose hacia Lorane, se dirigió a ella con solemnidad. Me gustaría mucho que volvieras a ocupar tu viejo lugar de escriba junto a mí, pero sé que te hallarás muy ocupada en otros asuntos de la corte. Lorane se sorprendió. Desde luego no tenía intención de quedarse, pero le dolió sentirse reemplazada en lo que se suponía era la ocupación tradicional de la hija de una casa real. También le dolía el que, a pesar de haber hablado con su padre de su propósito de llevar el orbe a San Crist, él aparentemente ignorara el hecho. Orador, dijo lentamente, intentando evitar todo matiz de enojo en su voz, ya te lo he dicho. No podemos quedamos. Es que no nos has escuchado cuando Elistan y yo te hablábamos. Hemos descubierto uno de los orbs de los dragones. Ahora tenemos los medios para controlar a esas fieras malignas y poner fin a esta guerra. Hemos de llevar el orbe a San Crist. Ya basta, Lorane, exclamó su padre con severidad, intercambiando miradas con Portios. Su hermano la contempló con el ceño fruncido. No sabes de lo que hablas, Lorane. El orbe de los dragones es una verdadera conquista, y no deberíamos discutir sobre él aquí. En cuanto a lo de llevarlo a San Crist, eso es totalmente imposible. Le ruego me disculpe, señor, dijo Derek poniéndose en pie e inclinando respetuosamente la cabeza, pero vos no podéis opinar sobre ese asunto. El orbe no es vuestro. Fui enviado por el Consejo de los Caballeros a recuperar uno de los orbs de los dragones, sí. Era posible. Lo he conseguido y mi intención es llevarlo allí, tal como me ordena, Ron. Vos no tenéis derecho a detenerme. Ah, no. Los ojos del orador centellearon con furia. Mi hijo, Giltanas, lo trajo a esta tierra, la cual los Qualinesti consideramos nuestra patria en el exilio. Esto lo hace nuestro por derecho. Yo nunca dije eso, padre, intervino Giltanas, enrojeciendo al ver que los ojos de sus compañeros se volvían hacia él. No es mío. Pertenece a todos nosotros. Portios le dirigió a su hermano menor una furiosa mirada. Giltanas balbuceó y guardó silencio. Si es de alguien, es de Lorane, declaró Flint Fireforge, sin dejarse intimidar por las enojadas miradas de los elfos, ya que ella fue la que mató a Feal, Dats, el maligno hechicero elfo, convertido en señor del dragón. Si es de Lorane, dijo el orador, entonces es mío por derecho. Ya que ella no tiene aún edad, lo suyo es mío, puesto que soy su padre. Esa es la ley elfa y, si no me equivoco, también es la ley de los enanos. Qué extraño me resulta esto, comentó alegremente el Kender, que se había perdido la mayor parte de la conversación. Según la ley de los Kenders, si es que existe alguna ley entre los Kenders, todo el mundo es dueño de todas las cosas. Eso era bastante cierto. El poco respeto de los Kenders hacia las posesiones de los demás se extendía a las suyas propias. En casa de un Kender nada duraba demasiado tiempo, a menos que estuviera clavado en el suelo. Cualquier vecino podía entrar, admirar un objeto, y llevárselo despistadamente. Entre los Kenders, la herencia de una familia consistía en todo lo que permaneciera en la casa durante más de 3 semanas. Después de esto nadie abrió la boca. Flint le dio una patada a Taz por debajo de la mesa, y él, Kender, dolido, guardó silencio y se estuvo quieto hasta que descubrió que su vecino de mesa, un elfo noble que se había levantado de la mesa, había olvidado su bolsa.
El Kender se entretuvo felizmente el resto de la velada revolviendo las posesiones del elfo. Flint, que normalmente hubiera mantenido al Kender estrechamente vigilado, no reparó en ello. Debido a sus otras preocupaciones. Era obvio que iba a haber problemas. Derek estaba furioso. Lo único que le mantenía sentado a la mesa era el rígido código de los caballeros. Lorane estaba callada y no comía nada, su piel morena había palidecido. La muchacha se entretenía haciendo pequeños agujeros en el mantel de hilo con el tenedor. Flint le dio un codazo a Stem. Pensamos que haber sacado el orbe del muro de hielo había sido una ardua tarea, dijo Flint en voz baja. Allá solo tuvimos que escapar de un mago chalado y de unos pocos hombres, Morsa. Ahora estamos rodeados por 3 naciones de elfos. Tendremos que hacerles entrar en razón, le respondió Stem. Entrar en razón. Me parece que sería más fácil hacer entrar en razón a una piedra. Después de la cena, y cuando los elfos se hubieron marchado, los compañeros permanecieron en la mesa por expreso deseo del orador. Giltanas y su hermana estaban sentados uno al lado del otro, con expresión preocupada y sombría, mientras Derek se ponía en pie ante el orador para intentar hacerle entrar en razón. El orbe es nuestro, declaró Derek fríamente. Vos no tenéis ningún derecho sobre él. Desde luego no pertenece ni a vuestra hija ni a vuestro hijo. Ellos viajaron conmigo solamente debido a mí cortesía, después de que yo los rescatara de la destrucción de Tarsis. Me alegro de haber sido capaz de escoltarlos de vuelta a su tierra, y os agradezco a vos vuestra hospitalidad, pero parto mañana hacia San Crist, y pienso llevar el orbe conmigo. Portios se puso en pie para enfrentarse a Derek. El Kender puede decir que el orbe de los dragones es suyo, pero eso no tiene ninguna importancia. Ahora está en manos de los elfos, y aquí va a quedarse. ¿Crees que estamos tan locos como para permitir que algo tan valioso caiga en manos de los humanos y pueda causar más problemas a este mundo? Más problemas, exclamó Derek. ¿Te das cuenta de las tribulaciones que tiene el mundo? Ahora, los dragones os sacaron de vuestra tierra natal. Ahora se están aproximando a nuestras tierras. Nosotros, a diferencia de vosotros, no tenemos intención de salir corriendo. Nos quedaremos allí y lucharemos. Este orbe podría ser nuestra única esperanza. Tienes mi permiso para regresar a tu tierra y arder vivo, si eso es lo que deseas, respondió Portius. Vosotros los humanos fuisteis los que hicisteis revivir este antiguo mal. Es justo que seáis vosotros los que luchéis contra él. Los señores de los dragones tienen lo que quieren de nosotros. Indudablemente nos dejarán en paz. Aquí, en Ergot, el orbe estará a salvo. Estúpido. Derek golpeó la mesa con el puño. Los señores de los dragones tienen un único propósito, conquistar todo Ansalón. Eso incluye esta miserable isla. Puede que estéis seguros aquí durante un tiempo, pero si nosotros caemos, vosotros también caeréis. Sabes que está diciendo la verdad, Peadre, dijo Lorane con gran osadía. Las mujeres elfas no asistían a las reuniones de guerra, y mucho menos intervenían en ellas. Lorane estaba presente únicamente por su especial posición. Poniéndose en pie, se enfrentó a su hermano, que la contempló con furia, y dijo: Portios, nuestro padre nos dijo en Qualinesti que el señor del dragón quería, no solo nuestras tierras, sino el exterminio de nuestra raza. ¿Lo has olvidado? Va. Eso lo dijo Verminard, y ya está muerto. Sí, gracias a nosotros, no a ti. Lorane. El orador de los soles se puso en pie. Era más alto que su hijo mayor, y que todos los allí reunidos. Te olvidas de ti misma, joven mujer. No tienes ningún derecho a hablarle de esta forma a Portios. En nuestro viaje nosotros también nos enfrentamos a grandes peligros. Él recordó su obligación y sus responsabilidades, igual que Giltanas. Ellos no salieron corriendo tras un bastardo semielfo como una descarada humana prostit. El orador se interrumpió con brusquedad. Lorane palideció totalmente, tambaleándose, se sujetó a la mesa para no perder el equilibrio. Giltanas se puso en pie con la intención de sostenerla, pero ella lo empujó a un lado. Padre, dijo con una voz que ella misma no pudo reconocer como propia, ¿qué ibas a decir? Déjalo, Lorane, le rogó Giltanas. Él no quiso decir eso.
Hablaremos por la mañana. El orador no dijo nada, pero su expresión era fría y sombría. Y vas a decir, prostituta. Ve a tus habitaciones, Lorane, le ordenó el orador con voz tensa. O sea que eso es lo que piensas de mí. Ese es el motivo por el que todo el mundo me mira y... Deja de hablar en cuanto yo me acerco. Una prostituta humana. Hermana, haz lo que tu padre dice, dijo Portios. Por lo que se refiere a lo que pensamos de ti, recuerda que tú misma te lo has buscado. ¿Qué esperas? Mírate, Lorane. Vas vestida como un hombre. Llevas con orgullo una espada manchada de sangre. Hablas con locuacidad de tus aventuras. Viajas con esa gente. Enanos y humanos. Pasas las noches con ellos. Pasas las noches con tu amante bastardo. ¿Dónde está él? Sea cansado ya de ti. La luz del fuego centelleó ante los ojos de Lorane. El calor de las llamas recorrió su cuerpo, para ser reemplazado un segundo después por un frío terrible. No podía ver nada, y solo recordaba una horrible sensación de caída. Recordaba haber oído voces en la distancia, y unos rostros deformados que se inclinaban sobre ella. Lorane, hija mía. Luego ya no oyó nada más. Señora. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? No. No puedo ver nada. Ayúdame. Señora, tomad mi mano. Es Achachach. Estoy aquí. Soy Silvara. ¿Me recordáis? Lorane sintió que unas manos suaves tomaban las suyas y la ayudaban a incorporarse. ¿Podéis beber esto, señora? La muchacha le acercó una copa a los labios. Lorane bebió un sorbo, saboreando el agua fría y transparente. Tomando la copa la bebió con avidez, sintiendo que refrescaba su ardiente sangre. Recuperó las fuerzas y se encontró con que podía ver de nuevo. Cerca de su cama ardía una pequeña vela. Se encontraba en una habitación en casa de su padre. Sus ropas estaban sobre un tosco banco de madera, junto a su espada. Su bolsa se hallaba en el suelo. Al otro lado del lecho, estaba sentada una niñera, profundamente dormida, con la cabeza apoyada sobre una mesa. Lorane se volvió hacia Silvara, quien al percibir la pregunta que se adivinaba en los ojos de la princesa elfa, se llevó un dedo a los labios. Hablad en voz baja, le dijo la elfa salvaje. No, no lo digo por ella, Silvara dirigió una mirada a la niñera, dormirá profundamente durante muchas horas antes de que se le pase el efecto de la poción. Pero hay más gente en la casa y puede que no estén dormidos. ¿Os encontráis mejor? Sí, respondió Lorane, aturdida. No recuerdo. ¿Os desmayasteis? Les oí comentarlo cuando os trajeron aquí. Vuestro padre está verdaderamente apenado. Él no quería decir lo que dijo. Pero creo que le heristeis terriblemente. ¿Cómo lo sabes? Estaba escondida, entre las sombras, en aquel rincón. La vieja niñera dijo que estabais bien. Que solo necesitabais un poco de descanso. Y ellos se marcharon. Cuando ella fue a buscar una manta, le puse un somnífero en el té. ¿Por qué?, preguntó Lorane. Al mirar más atentamente a la muchacha, Lorane pensó que la elfa salvaje debía ser una mujer muy bella o que podía serlo si se deshacía de la capa de mugre y porquería que llevaba encima. Silvara, notando el escrutinio de Lorane, enrojeció avergonzada. Me escapé de los Silvanesti, señora, cuando os trajeron a esta parte de la isla. Lorane. Por favor, pequeña, llámame Lorane. Lorane, corrigió Silvara aún colorada. Regresé para preguntaros si podéis llevarme con vos cuando partáis. Partir. Yo no me voy. Ah, no. No. No lo sé, respondió Lorane confusa. Puedo seros de utilidad. Conozco un camino entre las montañas para llegar al puesto de avanzada de los caballeros, donde los barcos de alas blancas se hacen a la mar. Os ayudaré a dejar la isla. ¿Por qué harías eso por nosotros?, le preguntó Lorane. Lo siento, Silvara, no pretendo ser suspicaz, pero no nos conoces, y lo que propones es muy peligroso. Seguramente podrías escapar más fácilmente si te fueras sola. Sé que lleváis con vosotros el orbe de los dragones, susurró Silvara. ¿Cómo lo sabes? Oí a los Silvanesti comentario cuando os dejaron en el río. ¿Y cómo sabías lo que era? Mi
Gente sabe historias sobre él. Sé que es importante para poner fin a esta guerra. Vuestra gente y los elfos de Silvanesti regresarán entonces a sus hogares y dejarán vivir en paz a los Kalanesti. Esta es una de las razones y... Silvara se quedó callada durante un instante, y después habló tan bajo que Lorane a duras penas consiguió oírla. Eres la primera persona que encuentro que conoce el significado de mi nombre. Lorane la miró atónita. La muchacha parecía sincera, pero no la creía. ¿Por qué iba a arriesgar su vida para ayudarles? Tal vez fuera una espía de los Silvanesti, enviada para conseguir el orbe. Parecía poco probable, pero cosas más extrañas. Lorane intentó pensar. Podían confiar en Silvara. ¿Podría ella ayudarles a salir de la isla? Aparentemente no tenían elección. Si tenían que internarse en las montañas, deberían atravesar las tierras de los Kalanesti. La ayuda de Silvara podía resultar muy valiosa. Debo hablar con Elistan, dijo Lorane. ¿Podrías traerlo hasta aquí? No habrá necesidad, Lorane, respondió Silvara. Ha estado esperando aquí fuera a que despertaras. ¿Y los demás? ¿Dónde está el resto de mis amigos? Giltanas está en la casa de vuestro padre, por supuesto, era imaginación de Lorane, o en verdad Silvara se había sonrojado al pronunciar ese nombre. A los demás se les ha instalado en las dependencias para invitados. Silvara se alejó de su lado. Caminando de puntillas por la habitación, se dirigió hacia la puerta. La abrió e hizo una señal. Lorane. Elistan. Lorane se lanzó a los brazos del clérigo. Posando la cabeza sobre su pecho, la muchacha cerró los ojos, sintiendo que los fuertes brazos de Elistan la abrazaban con ternura. Entonces tuvo la sensación de que todo iba a ir bien, Elistan se encargaría de todo, él sabría qué hacer. ¿Te encuentras mejor?, le preguntó el clérigo. ¿Tu padre? Sí, ya lo sé. Lorane lo interrumpió. Sentía una dolorosa punzada en el corazón cada vez que alguien mencionaba a su padre. Tienes que decidir qué es lo que hemos de hacer, Elistan. Silvara se ha ofrecido a ayudarnos a escapar. Podríamos partir esta noche y llevamos el orbe. Si esto es lo que quieres hacer, querida, no deberías perder más tiempo, dijo Elistan tomando asiento a su lado. Lorane parpadeó. Elistan, ¿qué quieres decir? Debes venir con nosotros. No, Lorane, dijo Elistan tomando la mano de la elfa entre las suyas. Si haces esto, tendrás que hacerla tú sola. He solicitado la ayuda de Paladine, y debo quedarme aquí, con los elfos. Creo que si me quedo, podré convencer a tu padre de que soy un clérigo de los verdaderos dioses. Si me voy, siempre creerá que soy un charlatán, como dice tu hermano. ¿Y qué ocurrirá con el orbe de los dragones? Eso depende de ti, Lorane. En esto los elfos se equivocan. Seguramente llegará el día en que lo comprendan. Pero desgraciadamente no disponemos de siglos para convencerlos. Creo que deberías llevar el orbe a San Crist. Yo. Lorane dio un respingo. No puedo. Querida, dijo Elistan con firmeza, debes comprender que si tomas esta decisión, la carga del mando recaerá sobre ti. Stem y Derek están demasiado ocupados en su propia discusión y, además, son humanos. Tendréis que tratar con elfos, con los tuyos y con los Kalanesti. Giltanas está del lado de tu padre. Eres la única que tiene probabilidades de conseguirlo. Pero no soy capaz. Eres mucho más capaz de lo que tú crees, Lorane. Tal vez, todo lo que has pasado hasta ahora haya sido una preparación para esto. No debes perder más tiempo. Adiós, querida, Elistan se puso en pie y posó su mano sobre la cabeza de Lorane. Que la bendición de Paladine, y la mía propia, te acompañen. Elistan. Susurró Lorane, pero el clérigo se había ido. Silvara cerró cuidadosamente la puerta. Lorane volvió a tenderse en la cama, intentando pensar. Elistan tiene razón. El orbe de los dragones no puede quedarse aquí. Y si tenemos que escapar, debe ser esta noche. Pero todo está sucediendo tan deprisa. Y todo depende de mí. Puedo confiar en Silvara. Pero, ¿por qué preguntármelo? Ella es la única que puede guiarnos. Entonces todo lo que tengo que hacer es tomar el orbe y la lanza, y liberar a mis amigos.
Sé cómo conseguir los objetos pero, ¿y mis amigos? De pronto Lorane supo lo que debía hacer. Se dio cuenta de que, sin ser consciente de ello, lo había estado planeando, incluso mientras hablaba con Elistan. Esto me compromete, pensó. No podré volverme atrás. Robar el orbe, huir en la oscuridad de la noche en un país extraño y hostil. Y, además, está Giltanas. Hemos pasado muchas cosas juntos para que ahora lo deje atrás. Pero a él la idea de robar el orbe y huir le aterrará. ¿Y si elige no acompañarme, sería capaz de traicionarnos? Lorane cerró los ojos por un instante, sintiéndose muy fatigada. Tanis, ¿dónde estás? ¿Qué debo hacer? Porque depende de mí. Yo no he elegido esto, se dijo a sí misma y entonces recordó haber percibido en Tanis la misma preocupación y tristeza que ahora la invadía a ella. Tal vez Tanis se hiciera las mismas preguntas. Siempre pensé que era muy fuerte, y quizá estaba tan perdido y asustado como yo estoy ahora. Desde luego no me cabe la menor duda de que él se había sentido abandonado por los suyos. Y nosotros dependíamos de él, le gustara o no. Pero lo aceptaba. Hacía lo que creía correcto, siguió pensando Lorane. Y eso es lo que debo hacer yo. Rápidamente, negándose a permitirse pensar nada más, Lorane alzó la cabeza y le hizo un gesto a Silvara para que se acercara. Stem paseaba de un lado a otro de la pequeña y tosca cabaña que se les había asignado, incapaz de conciliar el sueño. El enano estaba tumbado sobre una cama, roncando ruidosamente. Al otro lado de la habitación, Tasleov yacía hecho un ovillo, en cadena, a la pata de la cama por el pie. Stem suspiró. ¿Qué nuevos problemas podían surgir? La velada había transcurrido de mal en peor. Después de que Lorane se hubiera desmayado, Stem se había visto obligado a contener al furioso enano. Flint había prometido destrozar a Portius en pedazos. Derek había declarado que se consideraba un prisionero retenido por el enemigo y, como tal, su deber era intentar escapar. Más adelante regresaría con los caballeros para recuperar el orbe de los dragones por la fuerza. Tras esta declaración fue inmediatamente arrestado y escoltado por soldados y justo cuando Stem acababa de conseguir que el enano se calmara, apareció un elfo noble y acusó a Tasleov de haberle robado la bolsa. Ahora, vigilados por una guardia doble, eran los invitados del Orador de los Soles. ¿No puedes dejar de andar de un lado para otro?, preguntó Derek fríamente. ¿Por qué? Es que no te dejo dormir. No se trata de eso, desde luego. Solo un necio podría dormir en estas circunstancias. Estás rompiendo mi concentrac. Es achachach, susurró Stem. Derek se calló al instante. Stem le hizo una seña, y el caballero de más edad caminó hacia él, que estaba de pie en el centro de la habitación mirando hacia el techo. La cabaña era rectangular, tenía puerta pero no tenía ventanas, y en el centro de la estancia ardía una hoguera. Un agujero en el techo la mantenía ventilada. A través de ese agujero Stem había oído el extraño sonido que había llamado su atención. Era un sonido rasposo. Las vigas de madera del techo crujieron como si algo muy pesado estuviera arrastrándose sobre ellas. Suena como si fuera una extraña bestia, murmuró Derek. Y estamos desarmados. No, dijo Stem escuchando atentamente. El ruido no es de animal. Quien quiera que sea se mueve muy silenciosamente, como si no quisiera ser visto ni oído. ¿Qué están haciendo los centinelas allá afuera? Derek se acercó a la puerta y se asomó cautamente al exterior. Están sentados alrededor del fuego. 2 de ellos están dormidos. No parece que se preocupen mucho por nosotros. ¿Por qué deberían hacerlo?, dijo Stem, sin apartar la mirada del techo. Estamos rodeados de millares de elfos capaces de oír el más leve suspiro que puede. Stem retrocedió alarmado al ver que las estrellas que había estado contemplando a través del agujero desaparecían repentinamente, borradas por una masa amorfa y oscura. Stem se agachó con rapidez y agarró un tronco de la humeante hoguera, sosteniéndolo por el extremo, como un garrote. Stem Bright Blade, dijo la masa amorfa. Stem siguió mirando hacia arriba, intentando localizar la voz. Le resultaba conocida. A su mente acudieron recuerdos de Solace. Teros.
exclamó Theros Ironfield. ¿Qué estás haciendo aquí? La última vez que te vi, estabas al borde de la muerte en el reino de los elfos. El corpulento herrero de Solace se deslizó trabajosamente por la obertura, llevándose parte del techo con él. Su pesado aterrizaje despertó al enano, quien se incorporó, contemplando con ojos soñolientos la aparición. ¡Qué susto! El enano se sobresaltó y comenzó a buscar a tientas su hacha de guerra, la cual ya no estaba a su lado. Silencio, ordenó el herrero. No hay tiempo para responder preguntas. La princesa Lorane me ha enviado a rescataros. Debemos encontrarnos con ella en el bosque que hay más allá del campamento. Daos prisa. Solo faltan unas horas para que amanezca y para entonces, deberíamos haber cruzado el río. Theros se acercó a Tasleov, que estaba intentando liberarse de la cadena sin éxito. Bien, pequeño ladrón, veo que por fin te han pescado. No soy ningún ladrón, exclamó Tas indignado. Me conoces mejor que eso, Theros. La bolsa estaba ante mí. El herrero soltó una risita. Tomando la cadena en sus manos, tiró de ella con fuerza y consiguió partirla. No obstante, Tas no se dio ni cuenta, pues se hallaba absorto contemplando el brazo del herrero. Uno de sus brazos, el izquierdo, era de color oscuro, el color de la piel de Theros. Pero el otro, el derecho, era de brillante y reluciente plata. Theros, dijo Tas con voz ahogada. Tu brazo. Las preguntas más tarde, bribonzuelo, dijo el herrero con expresión severa. Ahora tenemos que movernos rápidamente y en silencio. Tenemos que cruzar el río, gruñó Flint sacudiendo la cabeza. Más botes. Más botes. Quiero ver al orador, le dijo Lorane al centinela que guardaba la puerta de los aposentos de su padre. Es tarde. El orador está durmiendo. Lorane se sacó la capucha. El guardia inclinó la cabeza. Disculpadme, princesa. No os he reconocido. ¿Quién va con vos? Dijo mirando a Silvara. Con suspicacia. Mi doncella. Yo nunca iría sola de noche. No, claro, por supuesto que no, dijo apresuradamente el guardia mientras le abría la puerta. Adelante. La habitación donde duerme el orador es la tercera, a la derecha del corredor. Gracias, respondió Lorane pasando ante el guardia. Silvara, semioculta en una voluminosa capa, se apresuró a seguirla. El arcón está en su habitación, a los pies de su cama, le susurró Lorane a Silvara. ¿Estás segura de que podrás llevar el orbe? Es grande y muy pesado. No es tan grande, murmuró Silvara perpleja, mirando a Lorane. Solo más o menos. Hizo un gesto con las manos, abarcando el tamaño de una pelota de niños. No, dijo Lorane frunciendo el ceño. No lo has visto. Tiene casi 2 pies de diámetro. Por eso te hice poner esa capa tan grande. Silvara la miró asombrada. Lorane se encogió de hombros. Bueno, no podemos quedarnos aquí discutiendo. Ya se nos ocurrirá algo llegado el momento. Las dos se deslizaron por el corredor tan silenciosamente como un kender, hasta llegar a la habitación. Conteniendo la respiración, temiendo incluso que los latidos de su corazón fueran demasiado ruidosos, Lorane empujó la puerta. Esta se abrió con un crujido que le hizo rechinar los dientes. A su lado, Silvara temblaba de miedo. En la cama, una figura se movió y se volvió, era su madre. Lorane vio que su padre, aún dormido, sacaba una mano para acariciarla tranquilizadoramente. Los ojos de Lorane se llenaron de lágrimas. Apretando los labios con resolución, sostuvo con firmeza la mano de Silvara y penetró en la habitación. El arcón se encontraba a los pies de la cama. Estaba cerrado, pero cada uno de los compañeros llevaba una copia de la pequeña llave de plata. Lorane abrió el arcón rápidamente y levantó la tapa. Pero casi la dejó caer, asombrada. El orbe de los dragones estaba allí, reluciendo aún con la pálida luz blanca y azulada. Pero no era el mismo orbe. Y, si lo era, había encogido. Como Silvara había dicho, no era más grande que una pelota de juguete. Lorane se dispuso a tomarlo entre sus manos. Todavía era pesado, pero pudo alzarlo fácilmente. Sosteniéndolo delicadamente entre sus temblorosas manos, lo sacó del arcón y se lo tendió a Silvara. La elfa salvaje lo ocultó
inmediatamente bajo su capa. Lorane tomó el asta de madera de la dragonlance partida, preguntándose, mientras lo hacía, por qué se molestaba en llevarse la vieja arma rota. Me la llevaré porque el caballero se la dio a Stem. Él quería que Stem la tuviera, pensó. En el fondo del arcón estaba Wyrmslayer, la espada de Tanis, la que le había sido entregada por Kit Canen. Lorane miró la espada y luego la dragonlance. No puedo llevarme ambas, pensó, y se dispuso a depositar la lanza en el arcón. Pero Silvara la cogió del brazo. ¿Qué estás haciendo? Tómala. Llévatela también. Lorane miró asombrada a la muchacha. Entonces volvió a tomar la lanza rápidamente, la escondió bajo su capa y cerró la tapa del arcón cuidadosamente, dejando dentro la espada. En ese preciso instante, su padre se movió en la cama, incorporándose. ¿Qué? ¿Quién está ahí?, preguntó alarmado. Lorane notó que Silvara estaba temblando y tomó su mano para tranquilizarla, haciéndole una señal para que guardara silencio. Soy yo, padre, dijo casi en un susurro. Quería decirte que lo siento, padre, y te pido que me perdones. Ah, Lorane, el orador volvió a tenderse en la cama, cerrando los ojos. Te perdono, hija mía. Ahora vuelve a la cama. Hablaremos por la mañana. Lorane aguardó hasta que la respiración de su padre volvió a ser tranquila y regular. Luego salió con Silvara de la habitación, sosteniendo con firmeza la dragonlance bajo su capa. ¿Quién va?, preguntó una voz humana en elfo. ¿Quién lo pregunta?, respondió otra, indudablemente elfa. Giltanas, eres tú. Teros. Amigo mío. El joven elfo surgió rápidamente de la penumbra para abrazar al herrero. Por un instante Giltanas se sintió tan emocionado que no pudo formular palabra. Un momento después, asombrado, se deshizo del abrazo de oso del herrero. Teros. Tienes dos brazos. Pero los draconianos en Solace te cortaron el brazo derecho. Hubieras muerto si Goldmoon no te hubiera sanado. ¿Recuerdas lo que me dijo entonces el cerdo de Viewmaster? La única forma que tienes de conseguir un brazo nuevo, es forjándotelo tú mismo. Bien, pues hice justamente eso. La historia de mis aventuras para encontrar el brazo de plata que ahora llevo, es larga. Y no es para contarla ahora, gruñó una voz tras él. A menos que quieras que millares de elfos la escuchen con nosotros. O sea que te las arreglaste para escapar, Giltanas, dijo Derek semioculto entre las sombras. ¿Has traído el orbe? No me he escapado, respondió Giltanas fríamente. He dejado la casa de mi padre para acompañar a mi hermana y a Sil, y a su doncella hasta aquí. Llevarse el orbe ha sido idea de mi hermana, no mía, pero aún hay tiempo para reconsiderar este asunto. Lorane, Giltanas se volvió hacia ella. Devuélvelo. No dejes que las apresuradas palabras de Portios te hagan cometer una imprudencia. Si lo guardamos aquí, podremos utilizarlo para defender a nuestra gente. Podríamos averiguar cómo manejarlo, hay hechiceros entre los nuestros. Entreguémonos a los guardias ahora. Así podremos dormir un poco en algún lugar caliente. Resopló el enano aterido de frío. O das la alarma ahora, elfo, o nos dejas marchar. Antes de traicionamos, danos por lo menos algo de tiempo, dijo Derek. No tengo ninguna intención de traicionaros, declaró Giltanas enojado. Ignorando al resto, se volvió una vez más hacia su hermana. Lorane. Estoy decidida a hacer las cosas de esta forma, respondió ella lentamente. He estado reflexionando sobre ello, y creo que estamos haciendo lo más correcto. Elistan piensa lo mismo. Silvara nos guiará a través de las montañas. Yo también conozco las montañas, dijo Teros. No he estado muy ocupado, por lo que he tenido tiempo de recorrerlas. Además, me necesitaréis para que los centinelas no os descubran. Entonces está decidido. Muy bien, Giltanas suspiró. Iré con vosotros. Si me quedara aquí, Portios siempre sospecharía de mi complicidad. Perfecto, profirió Flint. ¿Podemos escapamos ya? ¿O necesitamos despertar a alguien más? Por aquí, dijo Teros. Los guardias ya están acostumbrados a mis paseos nocturnos. Quedaos entre las sombras y dejadme hablar a mí. Inclinándose, agarró a Tasleov por el cuello.
de su pesado abrigo de pieles y alzó al kender del suelo hasta tenerlo justo a la altura de sus ojos. Eso va por ti, pequeño ladrón, así que ten la boca cerrada, dijo el herrero con el ceño fruncido. Sí, Teros, respondió el kender dócilmente, agitándose bajo la mano de plata hasta que Teros volvió a depositarlo en el suelo. Algo inquieto, Tas resituó sus bolsas e intentó recuperar su dignidad. Los compañeros siguieron al herrero de piel oscura hasta el límite del adormecido campamento. Elfo, avanzando lo más silenciosamente posible. Aunque para Lorane eran más ruidosos que él. Cortejo de una boda. Pero los elfos dormían arropados en su complacencia, que era como una manta suave y lanuda. Habían huido del peligro y estaban a salvo. Ninguno de ellos creía que volviera a acosarles de nuevo. Por tanto siguieron durmiendo mientras los compañeros escapaban en la oscuridad. Silvara, que llevaba el orbe bajo la capa, sentía como el frío cristal iba caldeándose con el calor de su cuerpo, lo sentía moverse y latir con vida. ¿Qué voy a hacer?, se susurraba a sí misma en el dialecto de los Calanesti, avanzando casi a ciegas por la oscuridad. ¿Por qué yo? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué voy a hacer? Libro 4. Capítulo 4. 4. El río de los muertos. La leyenda del dragón plateado. La noche era queda y fría. Unas nubes tormentosas ocultaban la luz de las lunas y de las estrellas. No llovía, no hacía viento, reinaba únicamente una opresiva sensación de espera. Lorane sintió que la propia naturaleza estaba alerta, cauta, temerosa. En la distancia, los elfos dormían en su refugio, tejido con sus insignificantes temores y odios. ¿Qué terrible criatura alada surgiría de aquel nido?, se preguntó Lorane. Los compañeros tuvieron pocos problemas para despistar a los centinelas elfos. Al reconocer a Teros, los guardias charlaron amigablemente con él mientras los demás se deslizaban entre los árboles cercanos. Alcanzaron el río poco antes del amanecer. ¿Y cómo vamos a cruzarlo?, preguntó el enano, contemplando las aguas apesadumbrado. No me gustan nada los botes, pero son mejores que tener que nadar. Eso no debería ser un problema. Teros se volvió hacia Lorane. Preséntale a tu pequeña amiga. Asombrada, Lorane miró a la elfa salvaje, y lo mismo hicieron los demás. Silvara, avergonzada al sentir que todos la miraban, se ruborizó y asintió con la cabeza. Cargai Sargaron tiene razón, murmuró. Esperad aquí, entre las sombras de los árboles. La muchacha se alejó, corriendo hacia la orilla con ligereza, de forma tan libre y salvaje, que embelesaba mirarla. Lorane percibió que Giltanas la seguía con la mirada. Silvara se llevó los dedos a los labios y silbó imitando el canto de un pájaro. Aguardó durante un instante y luego repitió el silbido 3 veces. Poco después se oyó la respuesta a su llamada, que resonó a través de las aguas desde la orilla opuesta del río. Satis, Fecha, regresó con el grupo. Lorane vio que, aunque Silvara hablara con Teros, la muchacha miraba fijamente a Giltanas. Al darse cuenta de que el elfo también lo hacía, Silvara enrojeció y desvió rápidamente la mirada. Cargai Sargaron, dijo apresuradamente, mi gente viene hacia aquí, pero tú deberías estar conmigo cuando lleguen, para explicarles las cosas. Me temo que no les va a gustar nada que los humanos entren en nuestras tierras, ni tampoco otros elfos, dijo lanzando una mirada de disculpa a Lorane y Giltanas. Yo hablaré con ellos, dijo Teros. Mirando hacia el río, hizo un gesto. Allí vienen. Lorane vio 2 sombras oscuras deslizarse por el río. Los Calanesti deben mantener una guardia constante, razonó. Habían reconocido la llamada de Silvara. Era extraño para una esclava disponer de tanta libertad. Si escapar era tan fácil, ¿por qué se habría quedado Silvara con los Silvanesti? No tenía ningún sentido, a menos que su objetivo no fuera escapar. ¿Qué significa, Cargai Sargaron?, le preguntó bruscamente a Teros. El del brazo de plata, respondió Teros sonriendo. Parecen confiar en ti. Sí. Te dije que había pasado gran parte de mi tiempo vagando por las montañas. Esto no es exactamente cierto. Pasé mucho tiempo entre los Calanesti. No pretendo ser irrespetuoso, princesa elfa, pero no tienes idea de las injusticias que les está causando tu gente a los salvajes,
disparando al gamo o alejándolo de aquí, haciendo esclavos a sus jóvenes, engatusándolos. Con el oro, la plata y el acero, Teros lanzó un suspiro de enojo. He hecho lo que he podido. Les enseñé cómo forjar armas de caza y herramientas. Pero me temo que el invierno será frío y duro. Los gamos son ya cada vez más escasos. Puede que lleguen a morir de hambre, si antes no los han matado él. Tal vez, si me quedara, murmuró Lorane, podría ayudar, pero enseguida se dio cuenta de que aquello era ridículo. ¿Qué podía hacer ella? Ni su propia gente la aceptaba. No puedes estar en varios sitios a la vez, dijo Stem. Los elfos deben resolver sus problemas, Lorane. Estás haciendo lo que debes. Ya lo sé, dijo suspirando. Volviendo la cabeza, miró hacia el campamento Qualinesti. Yo era igual que ellos, Stem. Mi bello y organizado mundo había girado tanto tiempo en torno a mí, que creí que yo era su centro. Corrí tras Tanis porque estaba segura de que podría conseguir que él me amara. ¿Por qué no iba a hacerlo? Todos los demás me amaban. Y entonces me di cuenta de que el universo no giraba en torno a mí. Yo ni siquiera contaba para el mundo. Vi muerte y sufrimiento. Me vi obligada a matar para que no me mataran. Vi el verdadero amor. Amor como el de Ribewind y Goldmoon, el amor de los que están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la propia vida. Me sentí pequeña e insignificante. Y ahora eso es lo que me parece mi gente, pequeños e insignificantes. Yo pensaba que eran perfectos, pero ahora comprendo cómo se sentía Tanis, y por qué se fue. Los botes de los Calanesti habían llegado a la orilla. Silvara y Teros caminaron hacia allá para hablar con los elfos que los manejaban. A una señal de Teros, los compañeros salieron de las sombras de los árboles y se acercaron a la orilla, con las manos alejadas de las armas, para que aquellos pudieran verlos. Al principio pareció que no había esperanza alguna. Los elfos charlaban en su extraño y tosco dialecto, que la propia Lorane tenía dificultad en comprender. Aparentemente se negaban rotundamente a prestar cualquier tipo de ayuda al grupo. De pronto se oyó un sonido de cuernos proveniente de los bosques que habían dejado atrás. Giltanas y Lorane se miraron el uno al otro alarmados. Teros señalaba con insistencia al grupo con su dedo de plata, y luego se señalaba a sí mismo, golpeándose el pecho. Como si diera su palabra de responder por los compañeros. Los cuernos sonaron una vez más. Silvara añadió sus propios ruegos. Finalmente, los Calanesti accedieron, aunque con resquemor. Los compañeros corrieron hacia el agua, todos ellos conscientes de que su ausencia había sido descubierta y de que la persecución había comenzado. Uno por uno, fueron entrando cuidadosamente en los botes, que no eran más que troncos vaciados. Todos, excepto Flint, quien gimió y se tiró al suelo, sacudiendo la cabeza y refunfuñando en el idioma de los enanos. Stem lo miró preocupado. Temiendo que se repitiera el incidente de Crystalmere, en el que el enano se había negado rotundamente a entrar en el bote. No obstante, esta vez fue Tasleov quien lo convenció, consiguiendo, finalmente, que el enano se pusiera en pie. Aún acabaremos haciendo de ti un marinero, dijo el Kender alegremente, empujando a Flint por la espalda con su vara Jupak. No lo haréis. Y deja de empujarme con esa cosa. Al llegar al agua se detuvo, jugueteando nervioso con un trozo de madera. Tas saltó dentro del bote y aguardó expectante con la mano extendida. Maldita sea, Flint, entra en el bote, ordenó Teros. Dime solo una cosa, suplicó el enano tragando saliva. ¿Por qué lo llaman el río de los muertos? Lo sabrás muy pronto, gruñó Teros, alargando su fuerte brazo, agarró al enano como si fuera una liviana pluma y lo dejó caer en el bote. Vámonos, les dijo el herrero a los elfos salvajes, quienes ya habían sumergido los remos de madera en el agua. Los botes, llevados por la corriente, avanzaron rápidamente río abajo, en dirección oeste. Los compañeros se acurrucaron en ellos para evitar que el frío viento azotara sus rostros y les cortara la respiración. No vieron signos de vida a lo largo de la costa sur, donde los Qualinesti habían construido su hogar. Pero Lorane vislumbró fugaces imágenes de oscuras siluetas que se asomaban entre los árboles de la costa norte. Entonces se dio cuenta de que los Calanesti no eran tan ingenuos.
como parecían, ya que mantenían a sus primos bajo estrecha vigilancia, y se preguntó cuántos de ellos, que vivían como esclavos, eran, en realidad, espías. Su mirada se desvió hacia Silvara. La corriente los transportó hacia una confluencia del río, donde se unían dos corrientes. Una fluía procedente del norte, la otra, la misma por la que se hallaban viajando, provenía del este. Ambas se unían formando un río más ancho que transcurría hacia el sur en dirección al mar. De pronto, Tero señaló algo. Allí, enano, ahí tienes tu respuesta. En el ramal del río que venía del norte había otro bote. Al principio creyeron que había perdido su anclaje, pues no pudieron ver a nadie dentro. Luego vieron que estaba demasiado sumergido en el agua para ir vacío. Los elfos salvajes disminuyeron la velocidad de sus propios botes, dirigiéndolos hacia aguas menos profundas. Allí los detuvieron e inclinaron las cabezas en respetuoso silencio. Entonces Lorane comprendió. Un bote funerario, murmuró. Sí, dijo Teros contemplándolo con una mirada de tristeza. El bote pasó ante ellos, empujado por la corriente. En su interior pudieron ver el cuerpo de un joven elfo salvaje que, a juzgar por su ruda vestimenta de cuero, se trataba de un guerrero. Sus manos, dobladas sobre el pecho, sostenían una espada de hierro entre sus fríos dedos. A su lado había un arco y una aljaba con flechas. Sus ojos estaban cerrados en un pacífico sueño del que nunca despertaría. Ahora ya sabéis por qué se le llama Tont Salarian, el río de los muertos, dijo Silvara en su tono de voz bajo y musical. Durante siglos, mi gente ha devuelto los muertos al mar del que procedemos. Esta antigua costumbre se ha convertido en un polémico asunto entre los Calanesti y nuestros primos. Su mirada se dirigió hacia Giltanas y afirmó, los vuestros consideran este rito una profanación del río. Han intentado obligamos a no hacerlo más. Algún día el cuerpo que flote en el río será el de un Qualinesti o Silvanesti, con una flecha Calanesti en el pecho, predijo Teros. Y entonces comenzará la guerra. Creo que todos los elfos tendrán que enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos. Mirad, exclamó señalando al difunto. A los pies del guerrero muerto había un escudo, el escudo del enemigo contra el que había luchado. Reconociendo el símbolo trazado sobre el abollado escudo, Lorane contuvo la respiración. Un escudo draconiano. El viaje por el Tan Salarian fue largo y difícil, ya que el río era cada vez más rápido y caudaloso. Tuvieron incluso que darle un remo a Taz para que ayudara, pero al poco rato se le escurrió de las manos hasta el agua y él casi se cae al intentar recuperarlo. Agarrando a Taz por el cinturón, Derek lo empujó hacia el interior del bote, mientras los Calanesti le indicaban por señas que si causaba más problemas, lo arrojarían al río. Taz Leof pronto comenzó a aburrirse y se asomó por la borda esperando ver algún pez. ¡Oh, qué extraño! Mirad, exclamó, de repente, el Kender inclinándose más, metió su pequeña mano en el agua. Cuando la sacó estaba cubierta de una fina capa de plata y relucía bajo la temprana luz de la mañana. El agua brilla. Mira, Flint, le gritó al enano que viajaba en otro bote. Mira el agua. No pienso hacerlo, dijo el enano con los dientes castañeándole. Flint remaba pese a que había algunas dudas sobre su efectividad. Siguió negándose rotundamente a mirar hacia el agua. Tienes razón, Kender, dijo Silvara sonriendo. De hecho los Silvanesti llamaron a este río Ton Sargon, que quiere decir, camino de plata. Es una pena que el clima sea tan malo. Cuando Solinari está llena, el río parece de plata fundida y es realmente bello. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que lo produce? Preguntó el Kender, examinando con entusiasmo su reluciente mano. Nadie lo sabe, aunque entre los míos existe una leyenda. Silvara se interrumpió bruscamente, enrojeciendo. ¿Qué leyenda?, preguntó Giltanas. El elfo estaba sentado frente a Silvara, quien se hallaba en la proa del bote. La forma de remar de Giltanas no era mucho mejor que la de Flint, ya que el elfo estaba mucho más interesado en el rostro de la elfa salvaje que en su trabajo. Cada vez que Silvara alzaba la mirada, se lo encontraba mirándola. A medida que pasaban las horas se sentía cada vez más agitada y confundida.
Seguramente no te interesará mucho, dijo la muchacha, mirando las aguas grises y plateadas, intentando eludir la mirada de Giltanas. Es una historia sobre Juma. Juma, exclamó Stem, que estaba sentado tras Giltanas, y cuya forma fuerte y rápida de remar compensaba la ineptitud tanto del elfo como del enano. Cuéntanos tu leyenda de Juma. Silvara. Sí, cuéntanos tu leyenda, repitió Giltanas sonriendo. De acuerdo. Según los Calanesti, en los últimos días de las terribles guerras de los dragones, Juma viajó por las tierras, con el propósito de ayudar a la gente. Pero con gran tristeza descubrió que le era imposible acabar con la desolación y destrucción de los dragones. Rezó a los dioses, pidiéndoles una respuesta. Silvara miró a Stem, quien asintió solemnemente con la cabeza. Es verdad, dijo el caballero, y Paladine respondió a sus oraciones enviándole el ciervo blanco. Pero nadie sabe hacia dónde lo vio. Mi gente lo sabe, dijo Silvara en voz baja, porque el ciervo vio a Juma, tras muchas pruebas y peligros, a una tranquila gruta, aquí, en la tierra de Ergot. En la gruta encontró a una mujer, bella y virtuosa, que lo ayudó a aliviar su tristeza. Ambos se enamoraron profundamente. Pero, durante muchos meses, ella rehusó manifestarle su amor. Finalmente, incapaz de negar el ardiente fuego que quemaba en su interior, correspondió al amor de Juma. La felicidad de la pareja fue como la luz de Solinari en una noche de terrible oscuridad. Silvara guardó silencio durante un instante, con la mirada perdida. Distraídamente se inclinó para tocar el tosco tejido de la capa que cubría el orbe de los dragones que yacía a sus pies. Continúa, le urgió Giltanas. El elfo había dejado de remar y estaba sentado muy quieto, hechizado por los bellos ojos de Silvara y por su voz musical. Silvara suspiró. Soltando la capa, dirigió su mirada más allá de las aguas, hacia los sombríos bosques. Su felicidad fue breve, pues ella guardaba un terrible secreto, ya que no era hija de una mujer, sino de un dragón. Su magia le había permitido tomar una forma humana. Pero no podía mentir a Juma por más tiempo. Lo amaba demasiado. Con gran temor le reveló a Juma lo que era, apareciendo una noche ante él en su forma verdadera, la de un dragón plateado. Esperaba que él la odiara, incluso que la destrozara, ya que su pena era tan intensa que no quería seguir viviendo. Pero al mirar a la radiante y magnífica criatura que tenía ante él, el caballero reconoció en sus ojos el noble espíritu de mujer que amaba. La magia le devolvió la forma de mujer, y rezó a Paladine para que le concediera esa forma para siempre. Ella renunciaría a su magia y a la larga vida de los dragones para vivir en el mundo con Juma. Silvara cerró los ojos y su rostro se tiñó de tristeza. Giltanas, al contemplarla, se preguntó por qué estaría tan afectada por la leyenda. Alargando el brazo, le rozó la mano. La muchacha se asustó como un animal salvaje, apartándose tan bruscamente que el bote se tambaleó. Lo siento, dijo Giltanas. No pretendía asustarte. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta de Paladine? Silvara respiró profundamente. Paladine le concedió su deseo, pero con una terrible condición. Les mostró a ambos el futuro. Si ella continuaba siendo un dragón, Paladine les entregaría a ella y a Juma la Dragonlance y el poder de vencer a los dragones malignos. Si ella se convertía en mortal, vivirían juntos corno, hombre y mujer, pero los dragones malignos se quedarían en el mundo para siempre. Juma prometió que renunciaría a todo, a su honor, a su orden de caballería, con tal de permanecer con ella. Pero la mujer vio morir la luz en sus ojos mientras lo decía y llorando, supo qué respuesta daría. Los dragones malignos no debían permanecer en el mundo. Y el río plateado, se dice, se formó con las lágrimas derramadas por el dragón cuando Juma partió en busca de la Dragonlance. Una bonita historia, aunque algo triste, dijo Tasleov bostezando. Regresó el viejo. Juma. Tiene la historia un final feliz. La historia de Juma no acaba felizmente, explicó Stem mirando ceñudamente al Kender. Pero murió gloriosamente en la batalla, venciendo al cabecilla de los dragones, a pesar de hallarse él mismo mortalmente herido. No obstante, he oído, añadió el caballero pensativamente, que en la batalla montaba un dragón plateado. Y vimos un caballero sobre un dragón plateado en el muro de hielo, dijo Tas. Le dio a Stemun
El caballero le dio al Kender un rápido golpecillo en la espalda. Tash recordó, demasiado tarde, que habían acordado que aquello debía ser un secreto. No sé nada de un dragón plateado, dijo Silvara encogiéndose de hombros. Mi gente sabe poco sobre Juma. Después de todo era un humano. Creo que cuentan esta leyenda solo porque habla del río que ellos aman, del río que se lleva a sus muertos. Al llegar a este punto uno de los Calanesti señaló a Giltanas y pronunció con C, quedad unas palabras. Giltanas miró a Silvara sin comprender. La doncella elfa sonrió. Pregunta si eres un elfo demasiado noble para remar, porque, si lo eres, dice que permitirá que vuestra señoría continúe el viaje a nado. Giltanas hizo una mueca, enrojeció y rápidamente volvió a tomar el remo. A pesar de todos sus esfuerzos, al llegar el atardecer hasta Tasleov volvió a remar de nuevo. El viaje río arriba fue lento y fatigoso. Cuando finalmente recalaron, les dolían los músculos y tenían las manos ensangrentadas, llenas de ampollas. Todo lo que pudieron hacer fue arrastrar los botes hasta la orilla y ayudar a ocultarlos. ¿Crees que habremos conseguido escapar de nuestros perseguidores?, le preguntó Lorane a Theros. Responde eso a tu pregunta, dijo el herrero señalando hacia el río. Lorane pudo apenas entrever en el sombrío crepúsculo varias oscuras siluetas sobre el agua. Aún se hallaban a bastante distancia, pero Lorane comprendió que aquella noche los compañeros podrían descansar muy poco. Uno de los Calanesti se dirigió a Theros, señalando río abajo. El fornido herrero asintió con la cabeza. No te preocupes. Estamos a salvo hasta mañana. Dice que ellos también tendrán que recalar. Nadie osa viajar por estas aguas de noche. Ni siquiera los Calanesti, y ellos conocen cada recodo y cada mindrow. Acamparemos aquí, en la orilla, pues según él, unas extrañas criaturas rondan los bosques por las noches, hombres con cabeza de reptiles. Mañana viajaremos por el río tan lejos como no sea posible, pero llegará un momento en que tendremos que dejarlo, viajar por tierra. Pregúntale si su gente detendría a los Qualinesti si estos no siguieran hasta sus tierras, le dijo Stema Theros. Theros se volvió hacia el elfo Calanesti, hablando el dialecto salvaje. Torpemente, pero suficientemente bien para ser comprendido. El elfo sacudió la cabeza. Era una criatura de aspecto salvaje. Lorane comprendió por qué su mente los consideraba poco más evolucionados que los animales, a pesar de que sus rostros revelan trazos de sus lejanos ancestros humanos. Aunque no llevaba barba, la sangre elfa corría con demasiada pureza por las venas de los Calanesti para que así fuera. Aquel elfo le recordaba a Tanis, por su forma de hablar rápida y decidida, su complexión fuerte y musculosa, y sus gestos enfáticos. Theros tradujo. Dice que los Qualinesti deben seguir el protocolo y pedir el permiso de los ancianos para entrar en tierras Calanesti para seguiros. Los ancianos seguramente les otorgarán el permiso, incluso puede que se ofrezcan a ayudarles. Ellos, como sus primos, tampoco quieren que haya humanos en Ergot del Sur. De hecho, ha dejado bien claro que la única razón por la que él y sus amigos nos están ayudando es para devolver los favores que les he hecho en el pasado y para ayudar a Silvara. Lorane dirigió su mirada hacia la muchacha. Silvara estaba en la orilla del río hablando con Giltanas. Theros vio que la expresión de Lorane se endurecía al ver a la elfa salvaje y el elfo noble. Juntos adivinó sus pensamientos. Es extraño apreciar celos en el rostro de alguien que, según los rumores, huyó para convertirse en la amante de mi amigo, Tanis, el semielfo. Pensaba que eras diferente de los tuyos, Lorane. No es eso, exclamó la elfa secamente, sintiendo que le ardía la piel. No soy la amante de Tanis, aunque ello no suponga diferencia alguna. Lo que ocurre es que no confío en esa muchacha. Es como si estuviera demasiado ansiosa por ayudarnos. Ese interés ¿tiene algún sentido? Puede que tu hermano tenga algo que ver con todo esto. Él es un elfo noble, comenzó a decir Lorane enojada. Pero al darse cuenta de lo que había estado a punto de decir, se interrumpió. ¿Qué sabes de Silvara? Poco, respondió Theros, contemplando a Lorane con tal mirada de decepción que consiguió enfurecerla. Sé que es muy respetada y amada por los suyos, especialmente por su destreza curativa y su destreza como espía.
Esta gente está luchando por su propia supervivencia. Hacen lo que deben. Fue un discurso fantástico el que hiciste en la playa, Lorane. Casi me lo creo. El herrero se dirigió a ayudar a los Calanesti a ocultar los botes. Lorane se mordió el labio. Furiosa y avergonzada. Tenía razón Theros. Estaba ella celosa de la atención que Giltanas le estaba demostrando a Silvara. Consideraba a Silvara indigna de él. Así era como Giltanas había considerado siempre a Tanis. Era esto diferente. Escucha tus sentimientos, le había dicho Raistlin. Eso estaba muy bien, pero primero debía entender sus sentimientos. Es que su amor por Tanis no le había enseñado N.A. Sí, decidió Lorane finalmente, viéndolo más claro. Realmente creía en lo que le había dicho a Theros. Sí había algo en Silvara de lo que ella desconfiara, no tenía nada que ver con el hecho de que Giltanas se sintiera atraído por la muchacha. Era algo que no podía definir. A Lorane le dolió que Theros la hubiera interpretado mal, pero seguiría el consejo de Raistlin y confiaría en sus instintos, mantendría vigilada a Silvara.